turismo durante esta primera mitad del año de este 2025 que prometía de alguna manera recuperarse a lo que habían sido los años anteriores. Voy a saludar a Leandro Pérez Lerea, director de Turismo Cero. Hola Leandro, ¿cómo estás aquí en Uriam? Hola Nuria, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, a ver, Bueno, para preguntarte un poquito, hablamos hace rato que no lo hacemos, pero hablamos de una expectativa hace un tiempo de recuperación del turismo en la República Argentina, pero Argentina se puso indudablemente muy cara para los países del exterior y hay, podemos decir, más egresos que ingresos en el último tiempo. sí, la segunda parte es correcta, hay casi el triple de egresos que de ingresos, reflejando en los dos casos una cifra récord, por la Ujú, positiva en el egreso y por la negativa en el ingreso. ujú. Eh, Eh, Eso. el ingreso decayó respecto de la misma época del año pasado. Claro, está un 20, está récord para abajo y récord para arriba, es decir, hay récord en salida de argentinos al extranjero y un 20% menos, un poco más de 21% menos de turistas que ingresaron con respecto al mismo periodo del año pasado. Ujú. ¿Y cuáles son los lugares, de todos modos, todavía más visitados, Leandro? Por los extranjeros en Argentina, me preguntás. Sí. Mira, Mendoza, Buenos Aires, porque obviamente es por donde entra la mayoría de los turistas, Sí. y después lideran la Patagonia y Mendoza. Es decir, la Ujú. Patagonia con Bariloche y Calafate en ese orden, y después Mendoza cada vez también está trayendo un tipo de público mayor. Acá lo que hay que ver, que está claro que el atraso cambiario genera esto y siempre lo generó, Mm. es que la propuesta que nosotros tenemos, más allá de una cuestión cambiaria, no nos olvidemos que estamos en un lugar lejos, entonces la mayor parte de los viajes del mundo son a lugares mucho más cerca. Sí. Entonces, nosotros tenemos una baja cifra de turistas extranjeros, en general rondamos anualmente los 5 o 6 millones, depende del año, y para nosotros tener una industria fuerte tenemos que estar hablando de el doble. Para eso Ujú. tiene que haber el doble de vuelos, Claro, y son vuelos de larga distancia, y no alcanza solamente con que le convenga venir a comprar ropa barata o comida barata a nuestros vecinos limítrofes, claro. sino que tenemos que tener una propuesta mucho más competitiva en muchas otras cuestiones que van más allá del precio. Es decir, la propuesta de ir a Calafate o a Cataratas es irreemplazable, correcto, pero después no te puede costar un vuelo de Buenos Aires a Calafate más que el vuelo del cual el colombiano vino de Colombia, por ejemplo, o el español vino de España. Claro. Entonces ahí tenemos que tener mucha más conectividad y mucha más conectividad directa a otro tipo de aeropuertos. Y después de eso, una alta calidad de prestaciones de servicios turísticos, que hoy todavía en algunos casos los tenemos, pero en general falta mucha calidad en el servicio de atención al cliente, Ujú. de gestión de reservas, Mm. de gestión de excursiones, propuestas Sí, culturales. Que vos decís, bueno, en Buenos Aires hay de todo, sí, pero en el resto no. claro. Entonces, eh, también hay que empezar a entender que nosotros no podemos comparar solamente la cantidad de ingreso y egreso, de ingreso y egreso solamente por una cuestión de número, porque el que sale, está bien, sale porque el dólar está barato, pero también va a Madrid o va a Estados Unidos o va a Italia o va a Brasil, porque tiene una propuesta muy diferente y lógica con la que tiene acá. Es decir, no Claro, se puede reemplazar conocer Madrid o ir a ver a Roma como asume el Papa. claro. Eso no lo podemos reemplazar, ¿no? Y también la conectividad que siga mejorando hay dos o tres, para mí, highlights de esto, que es Rosario, Córdoba y Mendoza, son tres lugares que han mejorado mucho la conectividad directa al extranjero y eso es buenísimo porque en un punto van a empezar a volver los turistas, pero pensemos a qué vendría un turista español a conocer Rosario o Córdoba. En Mendoza tengo menor la pregunta porque lo han desarrollado muy bien los últimos 10 años. Ujú, Pero bueno, ujú. lo otro hay que desarrollarlo, no porque no tengan atractivos. Pero Claro. bueno, una vez que vos tenés conectividad internacional, sos parte de un mercado internacional, entonces tu ciudad compite con un montón de otras opciones. A ver, te quiero preguntar dos cosas. Por un lado, para Sí. vos, la posibilidad de lo que tiene el gobierno en mente, más allá de que no haya avanzado todavía, pero esto que es privatizar la compañía aérea, aerolíneas, ¿esto puede influir o no en el tema? Porque muchos aseguran va a haber menos conectividad de ser así, otros no, va a haber conectividad a los lugares donde más se necesite y a los que vuelan dos o tres, no sé, digo cualquier cosa,
el 10% Sí, de sí, lo está que claro. debería ser un pasaje normal en un vuelo, como que justifique levantar ese avión a nivel económico, bueno, se cancelará esa ruta, pero se subalquilarán en todo caso a través de otras empresas, digamos, como no perder la conectividad de manera total, pero no como hoy la dispone Aerolíneas Argentinas. Vos, digo, ¿cómo juega la posibilidad de una privatización en ese sentido para vos? Mira, independientemente de si se privatiza o no, el último año es la primera vez que el Estado no le tiene que aportar Plata, dinero sí, a aerolíneas, ¿no? sí. Eso es un dato. Y el segundo dato es que Bueno, el aerolíneas dato donde ahí vuela sería, perdóname, el dato ahí sería Sí, si no se despilfarra plata, funciona. correcto. Bien, Sí, perfecto. concretamente, sí, sí. Ok, Que ahí no tiene que ver con la razón social o el propietario. Y el segundo tema es que aerolíneas argentinas donde vuela monopólicamente es muchísimo más caro de donde vuela con competencia. Muchas veces te puede pasar que un vuelo Buenos Aires-Bahía Blanca valga más que un vuelo Buenos Aires-Comodoro Rivadavia, y la diferencia es que a Comodoro Rivadavia vuelan todas las aerolíneas que operan de cabotaje. ujú, Ese es un tema. Entonces la conectividad o el planteo de la conectividad o de que aerolíneas cubre rutas, etcétera, etcétera, no es tan real porque finalmente donde hay competencia, donde empieza a volar otra aerolínea, la tarifa de aerolíneas baja claro, inmediatamente. claro. Entonces, ese es el tema. Y la conectividad, la realidad, Nuria, nosotros necesitamos el doble de turistas como ideal. Necesitamos tener 10 millones de turistas extranjeros en Argentina. Ujú, Para eso necesitamos 10 millones o una gran cantidad de plazas aéreas, que no la bien, va a cubrir una sola aerolínea de todas formas. claro. Entonces, no te voy a decir comparémonos con un modelo europeo, comparémonos con Brasil. Brasil tiene un gran aeropuerto en San Pablo que tiene conexiones con muchas líneas internacionales Sí. y después tiene otra red importante de cabotaje. Mm, Bueno, y otros tantos vuelos que salen directo hacia el extranjero. Bueno, nosotros necesitamos tener de mínima el doble de conectividad hacia el extranjero rápido. Es decir, claro. no olvidemos que durante la pandemia el gobierno de Alberto Fernández, 19 aerolíneas extranjeras dejaron de volar hacia la Argentina. Ujú, Y eso no es solamente turismo, es alguien que viaja a vender o que viaja a comprar o que viaja a lo que sea, a operarse o a estudiar o al revés. Y siempre los lazos comerciales tienen previamente un lazo de medio de transporte. claro. Ahora van a anunciar una nueva aerolínea que va a unir Buenos Aires directo con Tel Aviv, lo van a anunciar ahora en breve, así que probablemente estemos dando la primicia en este momento. Ujú, Va a tener 3 vuelos semanales la aerolínea El Al eh, hacia Tel Aviv desde Buenos Aires. Bueno, ujú, cualquier conectividad, por más rara que sea, bienvenida sea. ujú, Y porque finalmente eso es trabajo para un aeropuerto. En un día vos claro. conocés varios países y vos ves un aeropuerto grande, decirte el de Madrid, y el aeropuerto de Madrid son 20.000 fuentes de trabajo. Sí, sin duda. Entonces, digamos, cuanto más aviones hayas, hacen falta más empleados del aeropuerto, más personal que alquile autos, taxis, remises, lo que Sí, sea, es trabajo. Entonces, si sale o entra el turista, no lo sé, es un dato. claro, Pero también el turista salga o entra, consume una gaseosa en el aeropuerto, por supuesto. consume servicios en el aeropuerto, y también hay que Activa dejar todo que lo que todo hay fluya, alrededor todo. también de esa visita o de ese paquete que saca antes de salir de su país de origen. Sí, yo creo que, Nuria, yo creo que una vez te dije en radio o vos algo, no sé si recordás, pero te digo, la provincia más poblada de la Argentina tiene una capital que no tiene aeropuerto. Y eso es una cosa que nadie lo plantea, decís, pero ¿cómo? La provincia más poblada de la Argentina no tiene en su capital un aeropuerto que conecte a esa provincia, que tiene 15 millones de habitantes, con el resto del país. Esa gente se tiene que ir hasta la capital federal para tomar un vuelo. Y sí, eso también hay que plantearlo como si, che, no hay conectividad, avión, así, ASAP. Bueno, faltan aeropuertos también. Y no es sí, que falte un aeropuerto en una ciudad menor. No, no, sí. falta en la capital de la provincia más poblada, no tenés aeropuerto. Pero, Y eso es un planteo que nunca surge. pero por ejemplo, eso ahí no radica, bueno, pero bueno, no, porque depende qué lugar de la provincia de Buenos Aires sea, ¿no? Porque digo, ahí te pueden decir, bueno, pero la distancia del aeroparque no es tan grande como, o bueno, no sé, si habilitaran como en algún momento funcionaron los aeropuertos de San Fernando, de Palomar. Mira, para que crezca la aviación tiene que haber más lugares y la gente, el entorno de la ciudad de La Plata debe tener 3, 4 millones de habitantes que tranquilamente pueden consumir vuelos, que no Claro, hay por qué meterlos en un aeropuerto que ya está colapsado, que es Aeroparque, ¿no? claro, Acá hay claro. que bregar porque haya más vuelos de la aerolínea que sea y también que se pierda mucho el miedo a viajar, porque en Argentina también tenemos un concepto que el avión es de un determinado nivel social y el resto tiene que viajar en micro cuando no es así. Claro. No podemos seguir teniendo viajes en micro de 24 horas con lo peligroso que es eso
y con lo poco cómodo que es. Entonces, hay un cambio de hábito que también tenemos que fomentar. Vuele la aerolínea que vuele, de la forma que vuele, obviamente con las medidas de seguridad Por pertinentes. supuesto. Te pregunto lo último, si la Argentina está preparada para recibir al turista extranjero, en todos los sentidos, ¿no? Porque en algún momento, de los últimos 10 años, Argentina se acostumbró un poco a que el turismo era interno, más allá de tener, bueno, lugares que por su belleza natural reciben extranjeros. Pero vos hablabas recién de esta necesidad de mejorar y hacer más virtuosa esa experiencia de visita al Calafate, a las cataratas, a el norte argentino. Digo, que va mucho más allá de ver la belleza natural de esos lugares. ¿El argentino está preparado como para eso? Mira, en algunos lugares sí, en algunos lugares no, en muchos lugares hay que mejorar, hay que trabajar sobre el recurso humano, sobre un montón de cosas que hacen que la atención esté en un nivel mucho más alto. No porque sea mala, sino que es porque hay que esforzarse en mejorarla. Bien. Así que te diría que hay que trabajar en ese aspecto mucho más. Leandro Pérez Lerea, director de Turismo Cero, gracias por este contacto. Gracias. Que estés muy bien.